iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Un individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a las torturas ni a penas o tratos crueles. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Toda persona tiene derecho en condiciones y de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal. La acusada de delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Cada persona tiene derecho a que se establezcan un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. En esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona. Bueno, todo esto por los derechos humanos. ¡Sahara! ¡Polisario! ¡Sahara! ¡Polisario! Y hoy nosotros, los saharauis, desde la diáspora, desde los campamentos de refugiados y también desde las zonas ocupadas de Sahara Oriental, denunciamos que un derecho tan esencial como el derecho de los pueblos a la autodeterminación está a punto de ser sacrificado.